Mis hermanos y amigos del Ministerio Internacional Cristo Libera, les saluda el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, país México, con la gloriosa paz de Cristo, deseando que el Señor les siga colmando de grandes bendiciones de lo alto. Vamos a presentar en esta ocasión un comentario sobre esta primera clase de este nivel básico, primera unidad del nivel básico de entrenamiento en liberación y sanidad a través del Ministerio Internacional Cristo Libera. Saludamos a nuestro director general, hermano Pastor Roger Muñoz, y a nuestro coordinador aquí en México, nuestro hermano Roberto González, y a todos quienes participan de este curso en diferentes países. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Comenzaremos hablando lo que veíamos en esta clase, en esta conferencia, acerca de la realidad del mundo de las tinieblas. Efectivamente, algo real, un mundo malo, destructivo, que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios en cuanto a su persona, en este caso su divinidad. Muchas ocasiones negando la existencia de Dios es una de las ideologías que ha sembrado en la mente de muchos, y la palabra de Dios lo declara también en el libro de los Salmos. El salmista dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces, una de las maneras en que este mundo opera negando la existencia de Dios, también se opone a la obra de Dios, negando la obra de Cristo en el Calvario, y también se opone a su pueblo, a la iglesia de Cristo, atacando de muchas maneras, de muchas formas, y es lo que en esta ocasión continuamos analizando, continuamos estudiando. Este mundo de maldad está constituido por un ejército de miles de ángeles que perdieron su posición y su condición allá en el cielo, puesto que se rebelaron contra Dios, bajo la influencia del ángel de más alto rango que el Señor creó, que se llamaba Luzbel, el lucero resplandeciente de la mañana, según nos dice Isaías 14, y también Ezequiel 28 nos menciona la palabra sobre este ser que se rebeló contra Dios, pensando que por su posición, su rango que tenía, podría ser igual o superior a Dios, lo cual lo llevó a ser arrojado juntamente con los ángeles que se rebelaron. Y son los que operan en este mundo de maldad. Hoy se les conoce como demonios, que, como enseña la palabra, están muy organizados, muy bien estructurados, con funciones, asignaciones específicas en contra de la humanidad. Ese es su objetivo: dañar la humanidad, puesto que esa es la que tiene más relación o más parecido al Señor, puesto que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y como al Señor no le puede hacer ningún daño, a Dios no puede dañarlo de alguna manera, bueno, Él se ensaña contra su máxima creación, que es la humanidad, y de alguna manera tratar de afectar a Dios con ello, por lo cual el Señor nos está nosotros, por medio de su palabra, enseñando y dando herramientas, armas poderosas para poder contrarrestar toda esta influencia de este mundo de maldad. Esta red satánica opera de muchas formas, utiliza algunos elementos como son la música, la moda, la tecnología, la religión, puesto que la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y estos elementos los ha utilizado para influenciar de alguna manera la mente, el entendimiento de la gente que vive sin Cristo, y en algunos casos pues también muchos que ya conociendo al Señor pues han caído en sus redes. Y la palabra dice que el mundo está bajo la potestad del maligno, pero nosotros, dice la palabra, somos de Dios y los hemos vencido en el nombre de Jesús. Por eso el Señor celosamente nos manda a tener cuidado, a no conformarnos a este siglo, a este sistema de maldad, a este mundo de maldad, que muchas veces vemos ciertas cosas como algo natural, algo
como parte de nuestro diario vivir, lo aceptamos como parte ya de nuestra forma de vida, y muchas veces venimos a caer en esos tropezaderos, cuando la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo, que no veamos esto como algo natural, sino que podamos siempre resistir, hacerle frente a todas estas cosas. También nos dice que no amemos a estos elementos, no amemos a estas cosas, a este mundo y sus cosas que nos presenta, porque la amistad con el mundo es considerada como un adulterio espiritual, lo cual nos hace ser enemigos de Dios. Entonces, por esta razón, nosotros debemos estar siempre en este rechazo a esas influencias, a esas corrientes del mundo. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad liberta, la mentira ata y esclaviza. Libramos una guerra donde el enemigo usa muchas formas para atacar, y usa diferentes puertas de acceso en la vida de las personas, puertas que de momento fueron abiertas y él se infiltró, y muchas de las veces, como hemos visto en clases pasadas, incluso en la experiencia, en vivencias a través del ejercicio en el ministerio, los demonios, hemos visto, reclaman derecho de propiedad, porque en algún momento dado le fueron otorgados estos derechos, pero por lo cual nosotros también, Dios nos ha capacitado para poder quitar todos esos argumentos. En esta lucha continuamente todos somos objetos de ataque. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo nos hemos convertido en enemigos del reino de las tinieblas, porque hemos salido de ese reino maligno, y entonces continuamente estamos siendo atacados, porque como en toda guerra, el objetivo del enemigo es destruir, pero Jesús nos ha dado las herramientas para poder combatir. La palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quien no es de Cristo es prisionero, y la única opción es aceptar el rescate de Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el mundo está bajo la potestad del maligno, es decir, todo aquel que no ha sido o no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador está cautivo en ese mundo, en ese reino de maldad, y la única manera de que pueda ser liberado es por medio de Jesucristo. Los que no conocen a Cristo como su Salvador desconocen esta realidad, y muchos aceptan cosas del reino de las tinieblas como si viniesen de parte de Dios, y lo ven como si fuera un don de Dios, como la brujería, la adivinación, la santería, el espiritismo, y argumentan que es un don que Dios le dio a ellos. Pero la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que decidir en esta guerra, y la única decisión que podemos tomar es cómo pelear esta guerra. Ya estamos en esta lucha, ya estamos dentro de esta lucha. Entonces lo que tenemos que decidir es cómo enfrentarla, cómo pelearla. Decidir ser un vencedor y no un vencido. Debemos decidir ser conocidos y amados en el cielo, y odiados pero temidos en el infierno. La palabra de Dios nos enseña la manera de poder resistir y vencer en esta batalla. Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podamos resistir, hacer frente a estos ataques del enemigo en el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta los pies, puesto que la palabra de Dios dice que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, es caminar en el Evangelio, permanecer en el Evangelio para poder vencer. Igual la palabra de Dios nos dice en Corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortaleza, y todo
argumento que se levanta en contra de Dios. Entonces, no podemos vencer con armas carnales, argumentos humanos o terrenales, sino que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Son los argumentos espirituales, son las armas espirituales que Dios nos ha dado, que es su palabra poderosa y el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver también, o veíamos aquí las posiciones ante los reinos, y vemos que el reino de Dios es superior a todos los reinos. La palabra de Dios dice en el libro de Daniel que el reino de Dios es un reino sempiterno, un reino que jamás será conmovido, un reino que permanece para siempre. Por eso el reino de Dios es el reino que está superior a todos los demás reinos que pudieran levantarse después de él. Y tenemos después, en una escala inferior, al mundo espiritual de maldad, que también dice la palabra que operan en las regiones celestes, en los cielos, pero no en el cielo de Dios. Inferior a este tenemos el sistema llamado mundo, con criterios, formas, estilos, la manera en que se maneja este sistema llamado mundo, donde está inmersa la humanidad en general, pero dentro de esta humanidad hay un grupo llamado iglesia, que también nuestro hermano ahí la presenta, aunque la iglesia es una, es universal, pero la presenta en dos vertientes. Una es la iglesia comprometida con el reino de Dios, comprometida a los planes y propósitos en el reino de Dios, y la otra es la iglesia que está más comprometida con el mundo, con el reino de maldad y no con el reino de Dios. ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? Hay objetivos satánicos, tienen objetivos muy precisos: contaminar, dañar, enfermar, debilitar, dividir, oprimir, confundir, desviar, y en términos generales destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Hay áreas de ataques en la vida cristiana, en lo ideológico, por medio del error, en lo relacional a través de divisiones, en lo físico o psicológico a través de temor, de enfermedades, y en lo moral por medio del pecado. Pero el Señor nos ha brindado escudos para poder protegernos de todos estos ataques. En lo ideológico que nos ataca por medio del error, nos ha dado el escudo de la verdad. En cuanto a lo relacional, en las divisiones, el Señor nos da el escudo del amor para mantener la unidad, como dice la palabra. En lo físico y lo psicológico nos da la fe y el poder para creer en el Señor y vencer. Y en lo moral, en cuanto a los ataques del pecado, el Señor nos da el escudo de la santidad. Las estrategias satánicas contra el ministerio y la iglesia, la seducción, influencia por medio de brujerías, infiltraciones, mezclas, contaminación en la alabanza, distracción para que el pueblo de Dios no estudie la palabra de Dios ni ore. Son distracciones que el enemigo utiliza para atrapar de alguna manera al pueblo de Dios. Veíamos ahí los grandes errores que a veces tenemos. Mencionaremos algunos porque pues mencionarlos todos pues implicaría pues dar nuevamente la conferencia, ¿no? Pero estamos sintetizando de lo que hemos aprendido en esta enseñanza. Muchas de las veces los errores que cometemos es desconocer la realidad de ese mundo maligno, de ese mundo espiritual de maldad, desconocer la realidad. Otra es subestimar la influencia que ellos tienen, el poder que en un momento ellos ejercen sobre nuestra vida humana, por lo cual la palabra dice que tenemos que revestirnos del poder de lo alto. Pretender enfrentar con recursos humanos, pretender enfrentar este mundo de maldad con recursos humanos, o querer enfrentar este mundo de maldad violando las leyes de Dios, pretender edificar contra lo contaminado
Pensar que los ataques demoníacos es solo para los inconversos. Son algunos de los errores que a veces tenemos, puesto que la palabra dice a la iglesia, a los convertidos, a los ministros y al pueblo en general de Dios, a vestirnos de la armadura de Dios. Es a su iglesia quien le habla. ¿Por qué? Porque somos atacados por estas entes de maldad. Pero el Señor nos ha dotado de todo un armamento poderoso de advertencia para que nosotros podamos estar siempre en alerta. Dice, no amemos al mundo. También nos dice que estemos velando en todo tiempo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y muchas herramientas, mucha arma poderosa que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay muchas armas poderosas que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. En este sentido, nosotros debemos hacer una evaluación. Nuestro hermano nos habla de una evaluación de daños para saber si necesitamos ser ministrados. Para saber si necesitamos ser ministrados, que se nos ministre liberación a nosotros, para poder también nosotros realizar esta obra y liberar a otros. Efesios 6, 10 al 13 nos habla de vestirnos de toda la armadura de Dios. Si estamos vestidos de la armadura, podemos vencer, podemos resistir. De lo contrario, no es posible. Vamos a poder permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. De lo contrario, no podremos estar firmes. Veíamos ahí en esta clase. Satanás se ha infiltrado de muchas formas a través de sigilosamente, cautelosamente, ha infiltrado ideologías en muchas denominaciones, transgiversando la palabra. Una verdad a medias no es una verdad, no es una completa verdad. Entonces, de esa manera también el enemigo se ha infiltrado, desviando al hombre de la verdad y enseñando una verdad a medias que después de todo no es una verdad completa. La iglesia está expuesta constantemente al bombardeo por parte del enemigo a través de mensajes dañinos, a través de cosas que oímos, cosas que vemos, y que en un momento dado se convierten en un lazo, en una atadura que nos puede llevar cautivos a hacer ese tipo de situaciones que en un momento hemos visto, hemos oído, y que nos lleven a pecar contra Dios. También nos menciona aquí sacar nuestras conclusiones. Para ayudar a limpiar nosotros tenemos que estar limpios. Para ayudar a sanar tenemos que estar sanos. Para ayudar a liberar nosotros tenemos que estar libres. La palabra de Dios dice que con la consolación que hemos sido consolados es que nosotros podemos consolar a otros. Para nosotros poder bendecir a otros, para poder nosotros ayudar a otros, nosotros tenemos que estar en perfectas condiciones, en perfecto estado espiritual, moral, social, relacional, en todas las áreas de nuestra vida, para poder ser medios de bendición para otros. Y en una evaluación personal debemos nosotros entender que antes de ministrar a los que están afuera, los que no son de la iglesia, primero la iglesia necesita ser ministrada. No podemos llevar una palabra de bendición, no podemos ayudar a otros a salir de sus problemas, a salir de sus complejos, a salir de sus traumas, a ser libres de sus ataduras, si antes nosotros como iglesia y como ministros no hemos sido liberados de esas ataduras, hemos sido liberados de todos esos complejos, de todos esos traumas, en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que hemos podido captar, aprender de esta conferencia, de este tema, la realidad del mundo de las tinieblas, entender que vivimos en un mundo donde huestes de maldad también se mueven en los aires, y que todos los días somos objetos de ataque, por lo cual tenemos nosotros que vestirnos de las armas de la luz, como dice la palabra, para poder combatir los ataques del mundo de las tinieblas.
Mis amados hermanos, es lo que podemos comentar, esperando que sea de grande bendición para todos, que sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo a esto que el Señor nos ha llamado. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo a todos. En el nombre de Jesús, bendiciones.